Aquí siendo parte de Historia, un año al aire, ¿no? Así es, un año de mucho trabajo, un año muy contentos y por supuesto de llegar a muchísimos hogares a través de la señal de Canal 13. Así es, y acompañados de colaboradores como tú, que nutren estos noticieros y que por supuesto nos hacen llevar información de valor a todos los hogares que nos están viendo. Y vamos a comenzar ya con el tema. Me encantaría que nos platiques si es posible tener dos pensiones y cuáles son los mitos y realidades acerca de las pensiones. Muy bien, pues el día de hoy justamente queremos hablar de esto. Para muchas personas creen que no es posible que puedan tener 2 o 3 pensiones incluso, ¿no? La gente nos quedamos con la idea de que únicamente podemos tener una sola pensión y la realidad es totalmente otra diferente. Cosa contraria, sí, claro. En México, y vamos a hablar concretamente en Jalisco, vamos a tocar temas de si las pensiones, por ejemplo, quién cotiza al IMSS, qué tipo de pensión tiene, el que cotiza al ISSSTE, por ejemplo, qué tipo de pensión tiene. Además, hay trabajadores también del gobierno del estado, como policías o gente que trabaja en dependencias de gobierno del estado, donde cotizan para pensiones del estado, precisamente, ¿no? Y tienen otro tipo de esquema. E incluso los trabajadores de la Universidad de Guadalajara, que también tienen su propio esquema de pensión. Pero, ¿qué sucede con esto? Que para fin de garantizar y dar una seguridad social, se debe de cumplir una serie de requisitos. Entonces, dentro de esto hay que dar un esquema donde asegure que al final de la vida laboral del trabajador, cumpliendo ciertos requisitos, pueda gozar o disponer de una pensión. Entonces, pasa que si tú, por ejemplo, como gobierno o como Universidad de Guadalajara, la ley te dice, si tienes un esquema similar o mejor, adelante. Okay. Haz tu propio esquema, ¿no? Y también hay personas que tienen la pensión de sus parejas. Es decir, cuando una pareja fallece, un marido, digamos, la esposa acredita la pensión. Pero si ella ya tiene una, ¿qué sucede? No pasa absolutamente nada, y aquí es bien importante mencionarlo. Si tú ya tienes una pensión por viudez y posteriormente quieres tramitar una pensión, por ejemplo, por el IMSS, no va a pasar absolutamente nada, esa pensión ya es tuya. La única forma de que te podrían llegar a quitar esa pensión es que nuevamente contraigas nupcias. Ok, ¿no? Ahí se pierde por completo la pensión que se tenía por la pareja. Exactamente, ahí se pierde ya la pensión que se tenía por la pareja, entonces eso sí es importante comentar. Ahora bien, hablando concretamente del tema de la pensión, como les decía, vamos a poner el ejemplo de un maestro, ¿sale? Hay maestros que pueden hoy día estar cotizando para ISSSTE, que pueden también estar en un colegio o en una escuela privada y están cotizando para IMSS, y adicional a eso, si la vida les da, que hay casos donde también tienen cotización en Universidad de Guadalajara, ¿no? Okay. Entonces, este maestro hoy día podría estar teniendo la posibilidad de pensionarse por estos 3 institutos sin ningún tipo de problema. No se contrapuntea una con otra, es decir, no vamos a tener problema o no le van a quitar su pensión, la que ya tenga, por haber pertenecido o trabajado en alguna otra institución. No, para nada, para nada. Incluso se confunden muchas veces porque concretamente para temas de pensiones del Estado, para los trabajadores de IMSS y los de la Universidad de Guadalajara, lo que sí recurren a la atención médica es al IMSS, ¿no? Entonces, digamos que si tú como patrón tienes que hacer 5 aportaciones de seguros a tu trabajador, pues únicamente estas dependencias o este instituto como la Universidad de Guadalajara, pues no le van a aportar a la cesantía y vejez, porque ellos dicen, yo tengo mi propio fideicomiso que creé para poder estar dándole pensión a mis trabajadores, ¿no? Entonces dejo de aportar esa cuota para allá, porque esta cuota que debía de aportar para allá me lo voy a estar haciendo a mi propio fideicomiso de pensión. ¿Y qué sucede en el caso de que una de mis pensiones, la que es menor o menos conveniente, me la pueden entregar antes y después puedo acceder a otra? ¿Esto es posible? Es decir, ¿se pueden tomar pensiones en diferentes tiempos o siempre se entrega en cierta edad, en cierto momento? Fíjate que justamente las pensiones privadas, y vamos a hablar, por ejemplo, en temas de pensiones del Estado, no se iba antes por tema de edad, sino que por años de servicio. Ajá. Entonces, bien podía ser el caso de una persona que se integraba muy joven,
y que muy rápido, antes de los 50 años o a los 50 años, ya estaba recibiendo o Sí. cobrando una pensión. Inclusive para el propio IMSS, trabajadores de IMSS directamente como médicos o personal administrativo, también tenían esa misma posibilidad de contar con un esquema privado del IMSS que no tenía nada que ver con la pensión de la Ley 73 o la Ley 97, sino que ellos tenían su propio esquema de jubilación, donde no importaba la edad, sino los años de servicio que se tenían. Esto sucede también, por ejemplo, con trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, que ellos, por ejemplo, tienen la pensión privada de la CFE, pero aparte también tienen la posibilidad de irse por la pensión de la Ley 73 o de la Ley 97. O inclusive los trabajadores de Teléfonos de México, pues también gozaban de una pensión privada a un cierto momento de años de servicio, ¿no? Pasaba, ¿se acuerdan?, en los bancos, que al principio los bancos ponían este tipo de pensiones privadas para sus trabajadores, donde decía: yo sigo aportándote para el IMSS, en un momento vas a tener una pensión privada por parte mía por los años de servicio que ya me otorgaste, y adicional también vas a poder hacer tu gestión para poderte pensionar ante el IMSS, ¿no? ¿Cómo podemos entonces delimitar o decidir cuál tipo de pensión quiero y cuál tipo no quiero? Es decir, si yo digo esta no me conviene o esta me está generando un poco más y quiero rechazar la otra, o definitivamente esta no me interesa, que se acumule todo de esta parte, ¿se puede? ¿Eso es posible? Pues cuando el tiempo, digamos, en un trabajo te empiezan a exigir o te dan una plaza con un mayor número de horas, pues evidentemente vas a tener que soltar una de las chambas, ¿no? Y entonces ahí sí tienes que ponderar y decir cuántos años tenía en este trabajo para poder saber si a lo mejor dejas la plaza de la Universidad de Guadalajara o en el gobierno. También puede ser que con todos los cambios que hay, pues también podría tocarte salir del mismo gobierno, ¿no? Y entonces ahí tienes la facultad de poder decir que me liquiden lo que había en mi fondo de pensión, que sí tiene una caducidad. Ojo, aquí para los trabajadores de gobierno del Estado hay una caducidad para que puedan solicitar ese fondo, o bien también ellos por su cuenta poder seguir haciendo las aportaciones o las cuotas correspondientes para que en algún momento puedan tener esa pensión. Aunque ya no estén trabajando. Aunque ya no estén trabajando ahí. Sí existe esa posibilidad. Ya no trabajo, pero yo aporto como si yo fuera el patrón. Sí, exactamente. Justamente te iba a preguntar algo parecido. ¿Qué sucede con las personas que son emprendedores, que son independientes, que tienen sus propios negocios y nunca han tenido un patrón? Claro, pues este tipo de personas tienen la posibilidad de contratarse sus propios fondos de pensión también, ¿no? Que es algo que curiosamente cuando nosotros decidimos emprender, sí la ley nos obliga a proveerles de seguro social a nuestros trabajadores, pero nosotros mismos no nos aseguramos tampoco, ¿verdad? Decir qué voy a tener, qué fondo voy a tener para mi propia pensión, ¿no? Y es ahí donde entran los planes privados de pensión, donde tú puedes contratar, aportar para que en algún momento dado, pues este fondo te ayude también a tener una vejez más plena. Oye, Juan Carlos, ¿y en este caso únicamente se tiene acceso como emprendedor a un fondo privado? ¿O si yo quiero puedo pagar a alguna de las muchas instituciones para poderme afiliar a alguno de sus sistemas? Claro, por ejemplo, el IMSS hoy convoca una modalidad que se llama modalidad 10, que es precisamente para trabajadores independientes, ¿no? Que hace las veces de decir cuánto es lo que yo gano para saber con cuánto me voy a cotizar y de esta forma pues tener todos también los servicios como si hoy yo ya estuviera trabajando para una empresa también, ¿no? Esta modalidad 10 es algo que acaba de surgir y mucha gente se puede afiliar a ella cuando es trabajador independiente, o bien inclusive con una propia Afore, a pesar de que no estés cotizando, pues también puedes tener una cuenta individual también ahí donde estés aportando para tu vejez también. Que sin duda esto es increíble, porque de repente sí, como esta parte emprendedora dice, yo me preocupo por mis empleados, por mis asistentes, ayudantes, ¿y yo qué? Exacto. Y cuando pasan los años es cuando nos damos cuenta que no fue una buena decisión no haber investigado y decidido de qué manera nos íbamos a retirar. Y más porque la pandemia nos vino a enseñar que cualquier tipo de negocio puede llegarse a acabar en un momento a otro, y entonces no hay como poder estar teniendo planes alternos para que en algún momento de tu pensión todo sume, ¿no? Actualmente, cuéntanos cómo se manejan las pensiones, a través de cuántas semanas, cómo es que se cotiza, para que también quien no está muy empapado de la situación de las pensiones, pues conozca un poquito. Claro que sí. Por ejemplo, para pensiones del IMSS vamos a definir dos tipos de pensiones, los trabajadores de Ley 73 y los de la Ley 97, al cual tienen que tener por lo menos 500 semanas cotizadas, 60 años por lo menos cumplidos para poder tener derecho a una pensión y tener los derechos correspondientes para poder ejercerla. En cambio, un trabajador de Ley 97 hoy debe de tener igual
por lo menos 60 años, tener un mínimo de 1,000 semanas cotizadas para que pueda tener el derecho a esa pensión. Y para trabajadores de ISSSTE, ¿sí?, se asisten, las pensiones en el ISSSTE cambiaron en el 2007, a diferencia de la ley del IMSS que fue en el 97. Entonces, trabajadores que cotizaron antes de 2007 tienen 3 tipos de pensiones que pueden llevar, que es por servicio, por edad y años de tanto servicio como edad. Y después del 2007 se va a un sistema también de cuentas individuales. Entonces aquí está bien curioso, porque si tú eres un trabajador de ley 97, ¿sí?, y eres un trabajador del ISSSTE después del 2007, lo que sí puedes hacer es, en algún momento puedes unificar lo que ya cotizaste en ambos institutos para poder tener una sola pensión. Una sola. Juan Carlos, muchísimas gracias por la información. Se nos termina el tiempo. Rapidísimo, dinos tus redes sociales para poderte contactar. Me pueden seguir en Facebook, Instagram y TikTok como JC Herrera Finanzas. Excelente. Muchísimas gracias y nosotros nos vamos a una breve pausa. No se despegue.